Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, gente de Sergio Caballero, bienvenidos a mi canal. Pues es un nuevo canal en el que pues estamos empezando a subir contenido, bueno, debido a muchas cosas. La primera es que pues mucha gente no ve mis videos, ya que están suscritos, luego me dicen que tengo 100 vistas y 100,000 suscriptores, entonces la idea pues es hacer más entretenido el contenido. Y para empezar vamos a subir un video de los más buscados. Si vienes del canal de Informática Colectiva y estás en este nuevo canal, bueno, pues quiero decirte que muchas gracias por suscribirte. Vamos a tratar de que el contenido sea mucho más dinámico, en la que todos podamos participar. Bueno, en el video del día de hoy, primeramente vamos a explicar o vamos a dar algunas sugerencias para poder ser aceptado en nuestra página y activar la monetización de Google AdSense. Quiero aclarar que apenas me acaban de aceptar, pero he visto muchos foros que cobran dinero por hacer que tu contenido esté monetizado. Estos 4 meses que estuve desmonetizado, muchos ya saben que me desmonetizaron el canal de Informática Colectiva y no puedo monetizarlo, y algunas páginas también, todas mis páginas, pero les voy a explicar rápidamente. Yo mandé este sitio de informaticacolectiva.com. Ese lo tenía monetizado con la cuenta baneada, pero cuando me creé esta nueva cuenta, lo que sucede es que también me la rechazaron. Entonces también debes de tener suerte para que te puedan aprobar esta página. Y bueno, pues yo mandé esta URL, que es con la que siempre he trabajado. Dice que ya está lista, pero me dice que corrija el ads.txt. Una vez que se vuelva a procesar el ads.txt, va a estar ejecutando. Y bueno, vamos a ver qué es lo que tiene mi página web. Yo de verdad se las dejo aquí para que vean qué es lo que tengo. Y mucha gente se la rechazan por contenido de poco valor, entre otras cosas, pero bueno, vamos a explicarlo lo más rápido posible. Primeramente tenemos un logo hecho por nosotros. El tema es el ASAP Team. Te lo voy a dejar en la descripción de este video si lo quieres. Bueno, tenemos en el footer contacto, política de cookies, política de privacidad. Bueno, y obviamente aparece el cookies, que de verdad que el cookies aparece muy feo. Bueno, ahora no apareció, no sé por qué no apareció el banner, no sé por qué, pero tendría que aparecer la política de cookies. Y bueno, lo que me he fijado es que revisan las categorías. Aquí en las categorías está la clave, o sea, vean, así tal cual está mi página, así me la acaban de aceptar. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 categorías. Como te repito, este sitio ya lo tenía monetizado anteriormente. Cuando me banearon la cuenta me quitaron los anuncios. Entonces lo que hice en la cuenta baneada fue eliminar el correo totalmente, y luego la acabo de mandar a monetizar hace menos de una semana y ya me la aceptaron. Pero es porque esta página nunca infringió las normas. Otra página, otro sitio fue el que las infringió, y es por eso que pues esta ya estaba monetizada. Pero bueno, de momento volví a mandar la monetización con otra cuenta de AdSense, que es esta, y sí se puede. Vean que tengo un inicio de página, tengo aquí para buscar, el logo, una breve descripción de lo que se trata nuestro sitio web, últimas entradas, y creo que la última entrada que se publicó fue hace como 2 meses, que fue esta. Y bueno, pues estos artículos que yo todos he escrito, es contenido 100% original, pero obviamente se ha recopilado a lo largo de 4 o 5 años. Vean que todas estas miniaturas son de nosotros. Inclusive vean que, por ejemplo, si me voy a esta entrada, todo esto yo lo he escrito, o sea. Y pues dejo aquí algunos links. Vean que aquí tenemos iconos de redes sociales. Aquí síguenos en Google News. Y la página, bueno, pues a grandes rasgos es muy sencilla. Vean que inclusive no me pidieron que tuviera aquí, bueno, este espacio en blanco es por el anuncio, que tuviera aquí algo más agregado, más que el logo. El logo se ve bastante bien, color negro. Esta letra, vean cómo escribo el contenido. Aquí en el contenido escribes una breve descripción, algunas palabras así clave, estos datos estructurados, y por ejemplo palabras importantes las remarcas en letras negritas. Aquí escribes, pues obviamente que el contenido no esté amontonado. También agregas imágenes, vas explicando de qué trata. Si puedes, agrégale una descripción a esta imagen. Vean que yo pongo por ejemplo esto, así de datos estructurados, eso también llama mucho la atención.
nuevamente esta imagen. Bueno, puse índice de contenido H2. Vean que el contenido realmente pues es muy sencillo. Hay un video tutorial hasta el último. Luego puse mi descripción: soy un ingeniero en sistemas. Esta página de informática oficial también la mandé a revisión. Me la rechazaron una vez, pero ¿qué sucede? Que cuando se cargaba la página empezaba, no se cargaba correctamente el menú, o sea, como que se veía todavía que estaba en construcción, o sea, no sé por qué, pero ya traté de optimizarlo. Y esta página la verdad es que está muchísimo mejor, o sea, en cuanto a contenido. ¿Por qué? Porque el contenido todavía es mucho más explicado. Vean que si nos vamos aquí a uno de los últimos posts, le puse una barra lateral, le puse últimas entradas relacionadas, categorías, y vean que aquí puse noticias, tutoriales, web hosting, hardware y software, acerca de nosotros y contacto. Y bueno, apenas voy a ver si me la van a aceptar. Aquí puse esto para compartir. Tiene el mismo tema, casi tiene el mismo diseño, pero vean que aquí el contenido es muchísimo mejor en cuanto, pues yo lo escribí, así que es mucho mejor el contenido. Aquí es un H2, puse enlaces de referencia, o sea, pueden ver mis páginas para que vean cómo yo lo hice. Esta imagen que puse algún texto a la imagen para que se guiaran, pasos, o sea, realmente el contenido es excelente. Si tú lo lees le vas a entender. Y en algunas ocasiones puse lo que es algunos videos. Vean que todo el contenido, la verdad es que me gusta más esta página. Vean, contenido relacionado, redes sociales, aquí vean aviso de privacidad, acerca de nosotros, suscribirse, Google News, derechos reservados. Y vean que si nosotros nos vamos aquí a nueva página en incógnito, me va a aparecer el banner de cookies, cosa que en el otro casi ni apareció. Entonces vean que el contenido es 100% original, pero creo que aquí la clave está en el contenido, y el contenido se refiere pues a todo lo que escribes, porque todo esto es original. ¿Y cómo se dan cuenta si es original? Bueno, yo estaba viendo aquí en Clarity, solamente lo tengo con esta página web. Son videos que graban, creo que por aquí puse mis grabaciones favoritas, últimos 3 días, últimos 30 días, aplicar. A ver, vamos a ver, grabaciones favoritas. Aquí pude grabar cómo revisan tu sitio web, y vean, Estados Unidos, y me doy cuenta porque ese mismo día y esa misma hora me rechazaron el contenido. Entonces vamos a ver, yo de hecho las fijé. Bueno, creo que este es el robot, pero creo que aquí esta es la que sí se fijaron. Vean, así me aparecía el contenido, y por eso me rechazaron la primera vez esa página de informática oficial. O sea, no estaba optimizada, no sé ni por qué. Pero bueno, ya hice los cambios, ya puse todo bien, la mandé a revisión nuevamente. Pero de verdad, esta revisión es de Google. ¿Por qué? Porque ese mismo día, inclusive, aquí tengo los correos. Aquí está. Tu sitio Google AdSense necesita, vean, el día 28 de septiembre, ¿vale? No dice la hora, sí dice la hora. La hora es a las 6:41 de la mañana. Entonces así me di cuenta que efectivamente pues esa entrada, vean que aquí la revisaron varias veces. Y esta es la entrada una fue de Polonia con Chrome OS, PC, Mac OS, Chrome OS, Mac OS, o sea, fueron personas reales. Vean que así revisaron el contenido, y todo este video me puse a verlo, y vean, como no cargaba bien mi página, pues obviamente te la van a rechazar. Pero así revisan tu sitio web. Y más a fondo, bueno, vamos a analizar que no se carga bien mi sitio web. Por aquí dan clics para ver si no te dirige a otros sitios. Revisan los enlaces. Vean que mi página no estaba en construcción, estaba en construcción y estaba muy muy mal. Vean que ahí se ve muy feo. Y por eso me la rechazaron, ¿vale? El contenido redactado es muy muy bueno. Lo que se fijan es que, por ejemplo, en los enlaces, si se dan cuenta, al momento de poner aquí el cursor, en la parte inferior izquierda aparece el enlace a donde te lleva. Lo que hacen es revisar estos enlaces así para verlos rápido. Así, si vean que dice contacto, o sea, van viendo a dónde te dirigen estos enlaces. Ven si tu página carga rápido. O sea, por ejemplo, si doy F5, mi página pues relativamente pues carga un poquito rápido. El contenido pues está muy bien estructurado, las imágenes son originales. ¿Cómo se dan cuenta si el contenido es duplicado? Bueno, pues lo que hacen es irse a cualquier párrafo, o sea, puede ser el primer párrafo, puede ser el segundo o cualquiera, ¿vale? Lo copian
y lo pegan así tan simple, lo copian y lo pegan en el navegador. Y vean que si no aparece aquí, significa que, así tal cual, significa que tu sitio es original. Y obviamente si lo pego, vean que aquí me aparece mi página. Eso quiere decir que es buen contenido y no hay nada más que se asimile. En este caso pues yo lo he escrito, pero sí aparece en el motor de búsqueda. Eso quiere decir que es contenido que no está copiado, porque si te vas aquí a siteseedliner.com y pones tu URL, más fácil, esta página te va a hacer un análisis. Si tu página pues está plagiada, vean que aquí nos vamos a contenido duplicado 15%, pero es algo muy insignificante, pero obviamente tú tienes que saber que tu contenido es 100% original. Y pues estas miniaturas, todas las imágenes, yo tomo capturas de pantalla, yo las subo. Lo que yo hago es pues hacerlas en Canva, o sea, es muy sencillo. O sea, Canva la verdad es que te permite, vean que aquí están todas mis imágenes, ¿vale? Y lo que yo hice fue crearme una carpeta en donde guardo las imágenes y las subo. O sea, realmente es muy muy sencillo. Y pues cada artículo te recomiendo que tenga 400 palabras. Yo en lo personal, este sitio web tiene aproximadamente 600 posts, pero pues tiene mucho contenido y todo el contenido es original, entonces obviamente me tendrían que aceptar. Lo que se fijan es que tenga muchas categorías y bueno, vean que aquí todas las entradas, vean que aquí aproximadamente tengo 400, 500 visitas diario, únicas, ahora sí que sin tráfico de bots ni nada. Pues el SEO está en verde, tengo 636. Trato de que todo, las bolitas, por ejemplo, si usas Yoast, el SEO esté en verde, que sea contenido original. Y a comparación de esta página de informática oficial, que es la que todavía sigue en revisión, aproximadamente tiene 36 entradas, 34, 33 publicadas, pero todas están en verde. Entonces si me aprueban esta página, ya estaré haciendo un video de que pues sí la aprobaron. Pero bueno, y bueno chicos, ya revisamos lo que era prácticamente el contenido. O sea, prácticamente tienes que meter contenido, más categorías. Yo recomendaría que fueran entre unas 7 categorías con 12 posts cada uno. Y aparte de eso, que agregues la página acerca de nosotros. A mí todavía me falta meter contenido aquí. Tengo muy poquito contenido. Yo creo que voy a agregar en estos días, antes de que me revisen la página web. Agrega las redes sociales, agrega esto, lo de aquí. Es que a tu sitio lo indexes en la consola de Search Console. Es muy muy importante, ya que el mismo Google te dice que tienes que indexar tu página. O sea, si no te lo va a aceptar. Y vean, pues yo tengo aquí insertada mi página. Desde el 28 justamente agregué esta página al Search Console, porque la había eliminado de mi correo anterior. Indéxala, que pasen 15 días. Esos 15 días trata de meter contenido, de ir actualizando. Agrega aquí tu URL y pues que te fijes si va teniendo impresiones. Vean que estas páginas tienen algunas palabras clave. Que tu página web esté rápida. Vean que pues relativamente pues mi página se encuentra rápida. Tengo un video en mi otro canal de cómo habilitarlo correctamente. Tengo muchas URLs válidas, entonces no hay problema. El sitemap pues tiene estas URLs descubiertas. El robot.txt pues prácticamente es esto. O sea, tú lo puedes copiar y lo puedes pegar. Cambias aquí la URL. Yo utilizo el Yoast. Que tu tema tenga, por ejemplo, esto para que puedas subir. ¿Qué más te puedo recomendar? Pues el tema es el ASAP Team. Trata de mandarle tráfico por redes sociales, por YouTube. Te recomiendo que subas unos tutoriales si es que tienes un canal que tiene vistas y mandes ahí tráfico. Y por último, pues que instales el plugin de SiteKit y ahí lo conectes todo. O sea, porque si no agregas el código, yo te recomiendo que lo hagas desde aquí, desde personalizar, y agregues directamente el código que te dan para que puedas verificar tu cuenta. Si no lo tienes, pues obviamente tampoco te la van a aceptar. Lo que sucede con algunos plugins es que luego los plugins no funcionan. Por ejemplo, el plugin de Add and Folder
y cosas así, ¿vale? Entonces yo te recomendaría que lo hicieras directamente desde la cabecera del tema. Ahora, una última recomendación antes de finalizar pues este video es que te vayas aquí a PageSpeed, ¿vale? A PageSpeed. ¿Por qué? Porque vamos a revisar nuestro sitio web en las computadoras de Google. Yo me di cuenta que fue por eso, aparte porque puse el Microsoft Clarity. En mi computadora yo podía ver mi sitio web, pero ¿qué sucede? Que cuando alguien de Google lo revisaba, le cargaba mal la página web y se le veía así toda bien mal hecha. Entonces, pruébalo en varios dispositivos tu página web, porque a mí me pasó demasiado, de verdad. Pedí ayuda y me decían que no, que mi sitio web estaba bien, que estaba indexando, pero me di cuenta que era el plugin de caché que estaba renderizando mal el contenido. ¿Y cómo me doy cuenta? O sea, vean que mi sitio tiene 50%, ni siquiera es muy rápido en mi sitio web, y tiene 99 en computador, o sea, el móvil va a cargar más lento. Pero lo que quiero que vean es que vean esto, o sea, vean cómo se ve bien aquí. Aparentemente mi sitio web en las computadoras de Google pues está bien, o sea, no hay ningún problema. Entonces es importante que cheques que tu sitio web se ve bien en las computadoras de Google, y lo puedes hacer con PageSpeed, ya que te aparece una imagen. O en el peor de los casos, que te vayas directamente a la Search Console, le vas a dar en pegas tu URL, le vas a dar en probar URL publicada, y vamos a esperar unos segundos a que cargue. Si tu página web no carga bien, cambia de tema, desactiva el plugin de caché, vuelve a instalar el tema, vuelve a crear las páginas. Yo fue lo que hice, volví a crear las páginas, ya que las páginas se quedaban en la caché de la base de datos, y aunque yo desinstalara el tema, aunque lo cambiara, se me veía feo. Entonces era eso. Y pues aquí vemos que nuestra página web tiene AMPs válida, tiene buenos logos, cuadros de búsqueda, o sea, prácticamente le das aquí en solitaria indexación, ver página aprobada, captura de pantalla, y vean que aquí no me aparece el logo. Entonces pues chequen eso también, o sea, vean, así es como aparecía mi sitio, pero todo desordenado. Pues si quieres más recomendaciones acerca de lo que yo hice para que me aceptaran en esta página web, porque tiene más contenido, te recomiendo que te vayas a mi sitio informática oficial, y en la sección de web hosting, aquí subí todo un buen de tutoriales, hasta con video de cómo optimizar tu página web, dónde adquirir un dominio, cómo migrar un sitio web, todo, absolutamente todo lo que yo hice para que me aceptaran, ¿vale? Por eso es que lo subí aquí, ¿vale? Te vas aquí a web hosting y todo el contenido es totalmente gratuito. No tienes que pagar nada, aparece muy bien escrito, y este mismo artículo, estos mismos artículos son un claro ejemplo de las buenas prácticas que tienes que seguir para que te acepten tu sitio web. También puedes ocupar pues enlaces internos y externos, es muy importante. Vean que aquí es un H2, o sea, este es el H1, ¿vale? Vámonos a poner ya directo al grano. Esta es la imagen de portada. Yo agregué un párrafo aproximadamente de contenido de lo que trata, una breve descripción. Luego en el H2 pues puse cómo optimizar mi sitio web. Si el título es así, puedes optimizar tu base de datos. Cómo optimizar mi sitio web, y dice para empezar a optimizar tu sitio web, y vas explicando poco a poco, ¿vale? Vas poniendo imágenes, vas ocupando, resaltar algunas palabras importantes. O sea, esto es un claro ejemplo de cómo hice mi sitio. Así todos mis sitios yo los he hecho, y por eso me la aceptaron. No copies ni pegues contenido. Este es un H2 nuevamente. Recuerda seguir las prácticas del SEO. Vean, de verdad es que si tú lees todo esto lo vas a entender, y eso es lo que busca Google. O sea, ya no hay nada más. Y por último, si tú sientes que tu contenido es muy pobre, puedes agregar unas preguntas. ¿Cómo optimizar? ¿Por qué es importante optimizar mi base de datos? Y pues aquí ya haces una respuesta. Hice 3 preguntas para que aproximadamente tuviera unas 500 palabras. Y ya, eso es todo lo que hice. Nada más voy a esperar a que me acepten mi sitio web, este sitio web. Pero si no me lo aceptan es porque no tengo mucho contenido, ¿vale? Entonces vean que en esta URL pues sí tengo mucho contenido. Entonces ya no hay más, ya está claro. Ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. De momento espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse. Recuerden que pues pueden ver más o menos cómo está mi página aquí estructurada.
Y algo por último es que mi página no es perfecta. En algunas ocasiones se llega a alentar. Me fijé que si me fui aquí a una categoría, no cargó bien lo que son algunas imágenes de miniatura. Vean que no me cargó bien aquí, ¿vale? Entonces no importa tanto tu página web. O sea, sí que tenga un buen diseño. O sea, realmente es un diseño muy básico, muy sencillo, una letra muy buena. Pero pues sí que tenga suficiente contenido para que se pueda leer. Incluso voy a ver si puedo mejorar esta página web en cuestión de contenido para que suba el CPC. Pero bueno, me despido, que estés bien y hasta la próxima.